estoy pateando, de conducta autolesiva sin intención suicida, de suicidio, ¿sí? Con un protocolo muy bueno que se está usando en el hospital desde el año 2020 y es como la primera vez, ¿no?, a nivel hospitalario y me parece municipal también, que vamos a tener estadística acerca de esto tan grave que venimos teniendo en la guardia y frecuente, ¿no? Y Gaby se va a ocupar de toda la normativa, el marco legal y lo que tenemos que hacer en el hospital cuando recibimos estos casos, más allá de lo que yo le vaya diciendo, así como a disco rayado, para que nos acostumbremos todos a hacer lo que corresponde. Bien, ¿arrancamos? Bueno, la vez pasada Claudia arrancó con lo que sería consultas, emergencias psiquiátricas. El que habla le hago una pregunta. Bien, lo que sería emergencias psiquiátricas, cuáles son las consultas más frecuentes por guardia, qué es la excitación psicomotriz y cómo vamos a abordar. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en mi población que es infanto-juvenil, así que ojalá que estén pediatras de guardia, colaboradores, anexos, enfermería. Bien. Bueno, ¿qué es la excitación psicomotriz en infanto-juvenil? Se presenta de manera diferente que en adultos. ¿Por qué? Porque no solo van a venir los chicos o los adolescentes, sino que va a venir papá, mamá, la abuela, el vecino que tiene un auto, o sea, un cúmulo de personas trayendo un niño o un adolescente con una conducta sumamente desregulada, ¿sí? ¿Cómo va a estar caracterizada esta crisis? Es un cuadro incontenible para los niños, para los adolescentes, para toda la familia. No puede controlar la conducta, la cual se torna irracional para el momento evolutivo. ¿Qué significa el momento evolutivo? Que si de repente vienen papás y dicen, tiene un berrinche y el niño tiene 12 años, a los 12 ya no hay berrinches, ¿sí? ¿Qué podemos tener a los 12 años a nivel conductual? Lo que figura en la literatura como la desregulación emocional severa, ¿no? Con síntomas psicóticos, sin síntomas psicóticos, eso se verá después, ¿sí? Pero no es una cuestión que tenemos que minimizar. ¿Por qué? Porque esta desregulación emocional severa da pie más adelante a los trastornos de conducta, ¿sí? Al trastorno bipolar en la infancia, que también existe, ¿sí? Más adelante a los trastornos de personalidad. Bien, ¿cómo va a responder el niño o el adolescente? Con inestabilidad emocional e inquietud motora. No puede parar de moverse de manera errática, no puede regular la angustia ni el estado de ánimo, por eso es que hablamos de desregulación emocional severa. Bien, ¿qué hacemos nosotros? Los dividimos en grupos, ¿no? Primera infancia o preescolares de 0 a 5 años, escolares, ¿sí?, de 6 a 12 y los adolescentes mayores de 13. Y ahora vamos a ver cómo las causas frecuentes donde podemos tener, ¿sí?, una consulta por guardia, por una conducta desregulada. Apreta todo, así van apareciendo. Bien, bueno, esta presentación es un poco viejita. Lo que figura como retraso mental ahora se denomina discapacidad intelectual, ¿no? Puede estar presente en los 3 grupos etarios. ¿Qué vamos a tener? Trastornos generalizados del desarrollo, trastornos de conducta. Son cuadros con transgresiones conductuales graves. Es el que se conoce como, trastorno de conducta se denomina por encima de los 12 años. Antes vamos a tener el trastorno oposicionista desafiante, ¿sí? Conductas oposicionistas desafiantes que incluyen riesgo para sí o para terceros. Riesgo para sí o para terceros se interna, ¿sí? Bien, ¿qué más vamos a tener? Trastornos del estado de ánimo, con depresión, con bipolaridad, es más frecuente en los adolescentes. Trastornos psicóticos, incluido la esquizofrenia, ¿sí? La esquizofrenia es un tipo de psicosis. ¿Hay en la infancia? Sí, hay en la infancia. Tenemos esquizofrenia de comienzo reciente, ¿sí? Menos de 18, hebefrenia, figuran los libros, 16 años, pero de comienzo muy reciente, ¿sí?, por debajo de los 12 años. ¿Qué más vamos a tener? Consumo de alcohol y sustancias. Eso lo empezamos a ver a edades cada vez más menores, ¿sí? Por ejemplo, 12,
11, ¿sí? 8, consumo de sustancias. Podemos tener un Tourette que esté descompensado, trastorno de estrés postraumático. Acá vamos a tener todas las situaciones de abuso físico, sexual, la negligencia, que después Gaby lo va a poder explicar mejor, exposición a situaciones violentas, catastróficas, injurias del sistema nervioso central. ¿Qué significa esto? Que en toda excitación psicomotriz que nosotros tenemos por guardia, como lo dijo Claudia la vez anterior, tenemos que ir descartando organicidad, ¿no? Bien, episodios convulsivos que por ahí se manifiesten con sintomatología conductual, bueno, traumatismo de cráneo, infecciones del sistema nervioso, tóxicos, endógenos, exógenos. Bien, ¿cuál va a ser la estrategia de intervención pediátrica? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Cuando viene esa urbe de gente con los chicos? Es tratar de ver la persona que no lo gatille, ¿sí? Y la persona que esté más calma, porque si de repente tenemos un vínculo conflictivo parental con madre, con padre, con quien figure como cuidador primario, y esta persona está en la escena, por supuesto que el chico o el adolescente va a seguir escalando, ¿sí? Entonces, gentilmente, lo apartamos, vemos quién está más tranquilo, para que se quede en compañía de los chicos. ¿Por qué? Porque también es súper traumático para ellos. Sacamos a toda la familia conocida y venimos una cantidad de personas desconocidas. Entonces siempre un referente tiene que estar con los chicos. Bien, tratamos de ver el problema, si esto es agudo o crónico, ¿sí? Si esta desregulación emocional empezó hoy, hace unas horas, ¿sí? O si ya viene con un tratamiento previo, con estas cosas sucediendo en casa, en otros ámbitos, escuela, ver factores desencadenantes y factores de riesgo. ¿Qué sería, por ejemplo, un factor desencadenante? La más mínima cosa que no la puedan tramitar, ¿sí? A veces nosotros preguntamos a los adolescentes, ¿te tomaste pastillas? ¿Qué pasó? No, yo me quería ir a la plaza y mi mamá me dijo que no. Y ahí nos sale a nosotros la cosa punitiva, ¿sí? De decirle, ¿por esa pavada te tomaste pastillas? ¿Sí? Entonces, lo más pequeño puede ser un desencadenante, ¿sí? De una reacción grave, desmedida, inadecuada, ¿sí? Poco habilidosa, decimos a veces. Porque le decimos, bueno, te puedes tomar todas las pastillas del mundo, igual no te vas a ir a la plaza, ¿sí? Pero en ese momento no lo puede ver, ¿sí? No puede dimensionar. Bueno, ver si tenemos antecedentes de psicopatología previa, evaluar las capacidades familiares, ¿sí? Acá es cuando nosotros decimos quién es el más potable de toda la familia para seguir con las indicaciones, ¿sí? En caso de que no tenga riesgo cierto inminente, que se interne, ¿sí? Y que este manejo puede ser ambulatorio. Bien. Bueno, eliminar los factores de irritación, ¿sí? Sacamos al familiar que lo está gatillando afuera. Vemos si hay otros componentes, como por ejemplo las intoxicaciones, traumatismos. Y acá pasamos a las intervenciones. ¿Cómo van a ser estas intervenciones? ¿Sí? Primero tenemos la estrategia no farmacológica, que es la contención verbal, que por lo general cuando tenemos estos episodios de agitación psicomotriz rara vez funcionan, ¿sí? Bueno, intervenciones no farmacológicas, sacamos factores de riesgo, ¿sí? Auto o heterolesivo, disminuimos los estímulos ambientales, por eso la idea es tener como un lugar un poco más preparado, ameno, amigable para poder tener estas evaluaciones. Vemos qué miembro de la familia está en condiciones de contener, no agarrarlo. Después vamos a ver cuándo se hace la contención física. Es la otra contención, ¿sí? El estar ahí presente. Y bueno, saber que a menor edad el niño tiene mayor dependencia del medio familiar. Bien, la otra. Bueno, ¿cuáles van a ser las estrategias farmacológicas?
¿sí? Siempre tratamos de usar en primer medida la vía oral. No siempre se puede, ¿sí? Con una persona que está lanzando piñas, con un chico que está lanzando piñas, patadas, que si de repente le queremos dar algo nos muerde, nos escupe, es muy difícil. Pero no por eso tenemos que dejar de saberlas. Nunca tienen que ser punitorias, ¿sí? Te estás portando mal, te voy a dar esta medicación. ¿Ves? Por esto que hiciste, tus papás te trajeron a la guardia. Ahora te tengo que poner una inyección, ¿sí? No. Ni por comodidad de los consultantes. Papás que dicen, médiquelo, doctora, no puede ser. Hace un montón de tiempo está así, dele algo. ¿Qué es ese algo que le tenemos que dar? ¿Sí? Bien. Y siempre tenemos que averiguar si tenemos un tratamiento previo, dónde lo está haciendo, quién es el equipo tratante. En el mejor de los casos tenemos equipo tratante, ¿sí? A veces nada más está con medicación. Hace bastante tiempo, ¿sí?, que la consigue en la farmacia del barrio, que no tiene un seguimiento adecuado. Bueno, condiciones de medicación sintomática, ¿qué vamos a usar? ¿Sí? Estas son como las opciones más frecuentes en escolares y en preescolares. Como el... ¿Pasa? No, está bien. Como el primer escalón que solemos usar, sobre todo en la primera infancia, es nuestro amigo el Benadryl, ¿sí? Que también se va a usar, por así decirlo, como el antídoto en caso que tengamos que ir a un escalón un poco más arriba y usar antipsicóticos, ¿sí? La difenidramina se usa para el tratamiento de los síntomas extrapiramidales. Bien, ¿qué usamos también? Levomepromacina, ¿sí? ¿Qué es la levomepromacina? Es el Nocinam. Pero ¿cómo, doctora, si lo toma el abuelo? ¿Sí? Pero el abuelo no sabemos en qué dosis toma la levomepromacina. Nosotros vamos a ir usando en lo posible 2 miligramos vía oral hasta una dosis de 25. Bien. Bueno, acá vamos a ir subiendo un poquitito la apuesta. Casos más graves. Bien. ¿Qué podemos usar? Lorazepam, ¿sí? Risperidona y olanzapina. Olanzapina sería como el sumum, ¿sí? ¿Qué vamos a tener en la guardia? Habitualmente lorazepam y haloperidol, que son los caballitos de batalla, como la vez pasada lo explicaba Claudia. Bueno, ¿cómo vamos a usar el lorazepam? También vía oral, cuando se pueda, ¿sí? Siempre empezando por la dosis mínima, ¿sí? E intramuscular cuando el cuadro lo amerita. Bien, ¿qué usamos? Risperidona. Ahí están las dosis. Empezamos con 0,25 en los escolares, ¿sí? Podemos usar hasta 4 veces vía oral, ¿sí? Llegando al miligramo. 2 miligramos en adolescentes grandes, ¿sí? ¿Se pueden morir porque le demos más dosis de la que dice acá? No, ¿sí? ¿Pueden hacer una depresión respiratoria por el uso de antipsicóticos? No, ¿sí? Entonces es una medicación con la cual nos tenemos que amigar, por más que pertenezcan a este grupo que suena feo, antipsicóticos, ¿sí? No estamos tratando una psicosis. En infanto-juvenil no se tratan diagnósticos, ¿sí? Se usa medicación en síntomas target. ¿Qué es un síntoma target? Lo que está desregulando la conducta, la vida y la cotidianidad de los chicos. Bien, olanzapina, en el mejor de los casos. Vía oral, ¿sí? Intramuscular casi no se consigue, pero bueno, la vía oral es una opción. Empezamos con 2,5 miligramos, ¿sí? En escolares, hasta 5 miligramos en adolescentes. Bien, ¿cuál es la dosis máxima de la olanzapina? 30 miligramos, lo cual sería, como se dice en mis pagos, una guasada, porque responden muy bien cuando se usa esta medicación. Bueno, acá llegamos como al tope, ¿sí? Nuestro amigo haloperidol, que también se puede intentar vía oral, pero el haloperidol es cuando tenemos un cuadro más grave, ¿sí? Ya sería
casi como el paso previo a la contención física, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a usar? Por lo general, intramuscular, ¿sí? Con las dosis que figuran ahí. ¿Hasta cuántas veces? Por lo menos 3, ¿sí? Bien, ¿qué puede pasar? Que esta conducta esté tan desregulada, ¿sí?, que necesitemos un poco más de tiempo para que esta medicación haga efecto. Paciente sumamente descompensado, en guardia, con agitación psicomotriz que implica riesgo para sí, para terceros, y que va a romper todo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la contención física. Bien, contención física, qué cosa más fea está, ¿no? Pero bueno, tiene todo un protocolo, ¿sí? Y se va a realizar contención física en casos muy puntuales, ¿sí? Pero en niños y adolescentes a veces también se usa, ¿sí? ¿Se escucha por allá atrás? Ok, bien. Bueno, ¿qué es la contención física? Es un procedimiento que va a limitar los movimientos del paciente que está en agitación psicomotriz mediante sistemas de inmovilización. ¿Qué vamos a tener acá? En lo posible, las correas, ¿sí? Con abrojos, las magnéticas, las antiguas que tienen hebillas como cinturones, ¿sí?, que no siempre las tenemos, pero ¿qué tenemos en las guardias? Las enfermeras que la tienen clarísima. Entonces, ellas rápidamente, aparte de tener la tijerita, ¿sí?, colgada del cuello, tienen las vendas y los apósitos, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cerca siempre a las enfermeras, porque más allá de aprender de ellas, ¿sí?, nos ayudan un montón. ¿Cuál es el objetivo de la contención física? Salvaguardar la seguridad del paciente, ¿sí?, y de los profesionales también, porque tampoco vamos a ir a inmolarnos en una agitación psicomotriz. Es un acto sanitario con indicaciones, contraindicaciones y con un protocolo que lo vamos a ir viendo. Bueno, ¿cuáles van a ser las indicaciones? Prevención de lesiones del paciente y de terceros, ¿sí? Evitar daños materiales en el servicio donde está el paciente, que estos daños materiales produzca daño en otras personas, ¿sí? Si tenemos un paciente con agitación psicomotriz y de repente rompe un vidrio, a nosotros no nos interesa el vidrio que rompió, por más que los directores del hospital estén allá atrás diciendo no, que no rompa nada, ¿sí? Lo que a nosotros nos importa es que este vidrio que rompió no lo agarre, no se corte, no corte a otros, ¿qué sucede? ¿Sí? Y que no se da el cuadro agudo con las medidas anteriores. Es decir, a veces apelamos a la contención física hasta que la estrategia farmacológica funcione. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Claramente si se puede resolver por otros medios, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero vamos a usar la contención verbal, pensé que iba a sacar una foto, y farmacológica. Tampoco vamos a usar la contención física como castigo o pena, ¿sí? Estás haciendo un desastre, ¿cómo te vas a portar así? Si no te quedas quieto, como si fuese tan fácil quedarse quieto en una excitación psicomotriz, te vamos a atar. Qué cosa más fea. Bien, cuando la decisión de contención mecánica está condicionada por la antipatía del paciente. Si no nos cae bien el paciente, viene rompiendo todo, es el patotero, ¿sí? Vení que tratamos. Tampoco, ¿no? Para descanso del personal sanitario. Y yo lo siento, si estamos de guardia y tenemos una excitación psicomotriz y tenemos que quedarnos al lado del paciente, ¿sí?, hasta que ésta ceda. Bien, ¿cuáles van a ser las condiciones previas? Ver a dónde lo vamos a atar, porque la idea no es estaquearlo en la mitad de la guardia contra un poste, sino que tenemos que tener todos los materiales, una cama, una camilla medianamente apta y los sujetadores, ¿sí? Yo vengo de la neo. Cuando nosotros tomábamos la guardia de neo, ¿qué era lo primero que hacíamos? Mirar el laringoscopio, ¿sí? ¿Tiene pilas? ¿Funciona? ¿Están las ramas? ¿Qué más hacíamos? La jeringa de parina, ¿por qué? Por si teníamos que sacar un gas de cordón.
¿Qué más hacíamos? La adrenalina, por si teníamos que reanimar. Esto se hacía en todas las guardias. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Cada vez que tomamos una guardia y sabemos que podemos tener este tipo de pacientes, ¿sí? Ver de manera anticipada a dónde se podría hacer una contención física. ¿Tenemos los elementos para hacer la contención física? ¿Está la enfermera que sabe contener físicamente? ¿Sí? Bien. Determinar el tipo de sujeción. ¿Qué es total o parcial? ¿Lo vamos a dejar como una momia? No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la contención física se hace por los miembros, ¿sí? Lo que sería parcial, contención física de miembros superiores, contención física de 4 miembros, contención física de miembros y de la cabeza. ¿Sí? Bien, asegurarse de la correcta firmeza de los sujetadores sin apretarla en exceso. ¿Qué significa esto? Que no vamos a esperar a que las manos se pongan negras para aflojarle las correas. Una vez que nosotros contenemos el paciente, tenemos que ir pasando los dedos y el espacio entre la contención, la correa, la gasa, el apósito, lo que sea, tiene que ser la que nos permita ingresar 2 traveses de dedos, ¿sí? Bien, serán necesarios 4 personas como mínimo, ¿sí? A veces 5 y a veces 6, porque tenemos a alguien que está pidiendo que vayan preparando las medicaciones. ¿El último que decía Ceci? No me acuerdo. Bueno, en definitiva eso. Ok, la cantidad de personas. Bien. Contención física, una acción decidida, rápida y coordinada, ¿sí? No es un médico que se va a contener al paciente, ¿sí? Porque lo más probable es que salga lastimado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El diagnóstico de situación, ¿sí? Cuando nosotros vemos un paciente que está escalando en agresividad, pedimos ayuda, ¿sí? Llamamos a nuestros compañeros de guardia, le vamos diciendo a la enfermera que por favor nos preparen, ¿sí? La medicación intramuscular en caso de que la necesitemos. ¿Cómo se hace? El equipo rodea al paciente, ¿sí? Y esto a veces es sumamente difícil, pero tiene que ser una persona, un médico, un enfermero, por cada miembro, ¿sí? 2 a los costados, miembros superiores, 2 a los costados, miembros inferiores. Tiene que haber un líder en el equipo, que es el que vaya coordinando, de la misma manera que se puede coordinar una reanimación, ¿sí? Lo mismo se hace acá. Por lo general es la persona que se coloca a la cabeza. Cada miembro del equipo comienza el proceso de restricción, ¿sí? No es que decimos 1, 2, 3, ya, ¡pum!, le saltamos encima. No, esto tiene que ser coordinado. Ya sabemos de antemano que cada uno va a agarrar un miembro del paciente. Lo que sí tenemos que hacerlo a la vez. No es que yo le contengo la mano, con la otra me da piñones, ¿sí? Tiene que ser a la vez. Cada extremidad se asegura mecánicamente a la camilla. ¿Pasamos? Bien, evaluación del proceso. Vemos vía aérea, como siempre, ¿sí? Control de signos vitales, todo esto tiene que quedar indicado en la hoja de enfermería. No es que nosotros contenemos al paciente un sábado a las 20 y lo miramos recién al otro día a las 12 del mediodía, ¿sí? Todo tiene que quedar en la hoja de enfermería. Tenemos que vigilar el nivel de conciencia también, ¿sí? Y la administración del fármaco prescripto, que también tiene que estar en la hoja de enfermería. O sea que si nosotros tenemos un paciente con excitación psicomotriz, una vez que podemos ocuparnos del cuadro, cuando ya la situación está controlada, cuando este paciente está más tranquilo, evolucionamos todo en historia clínica y en hoja de enfermería. Por lo general, lo que hacen las enfermeras que nos salva la vida a nosotros los médicos, van anotando lo que administran, ¿sí? Entonces después nosotros le pedimos el machetito y anotamos todo como corresponde, ¿sí? Bien. ¿Cómo va a ser esta descontención? ¿Sí? Esta sí es progresiva, no es que va todo el equipo y descontienen todos los miembros. Va de a poco y le vamos explicando. De la misma manera que le explicamos que lo vamos a contener, ¿para qué? Para evitar que se lastime y que lastime al equipo tratante que lo va a ayudar, también le vamos a explicar que lo vamos a ir desconteniendo. ¿Por qué? Porque está más tranquilo, ¿sí? Porque la medicación hizo efecto, ¿sí?
Bien, entonces, evaluar el estado del paciente, si el paciente se encuentra tranquilo y consciente, comenzar desconteniendo al paciente de manera parcial, ¿sí? Evaluar la respuesta del paciente a la descontención. ¿Qué puede pasar? Que le sacamos las correas de los pies, le sacamos las correas de las manos y de nuevo se torna agresivo. Se hace lo mismo, estrategias verbales, estrategias farmacológicas, y si no cede, vamos a la contención física, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver un videito muy cortito de cómo sería todo esto que yo les estoy contando llevado a la práctica. De igual manera, esto es utópico, ¿sí? Porque en el momento de la urgencia no se da como en el video. Pero bueno, más o menos esto. A la cama frenada o encontrada al suelo. El paciente se aborda al menos por 4 personas, una por extremidad. En caso que el paciente comience a agredir o morder a los profesionales y técnicos, un quinto paramédico deberá entrar en acción sujetando la cabeza. Forma adecuada de inmovilizar cabeza. Se toma el mentón y mantiene con ambas manos desde atrás. Se presiona suavemente hacia arriba. De manera práctica, si no se cuenta con un quinto TENS y el paciente no se carga con un golpe, puede ponerse de manera sobrepuesta. Lo cubrimos, no apretamos. La misma será retirada de su carga, esperando la colaboración del usuario. Forma adecuada de inmovilizar extremidades superiores. Ponga el codo en el hombro a la altura de la clavícula, presionando con el propio peso del cuerpo. Una mano inmovilice el codo del paciente, con su otra mano inmovilice la muñeca del paciente. Esta acción debe realizarse en ambos lados por un funcionario manual. Forma adecuada de inmovilizar extremidades inferiores. Presione con el codo y con el peso de su propio cuerpo la zona inguinal. Con la mano inmovilice rodillas y con su otra mano inmovilice tobillos. De esta manera se contiene momentáneamente al paciente agitado. Inmediatamente el quinto funcionario lleva la correa de contención. Se cubre con el apósito la zona inmovilizada, fijando con tela adhesiva. Posterior a eso se instala la correa, pasándola por la hebilla y fijando el pelo, realizando un través de dedo de sutura de manera de prevenir eventos adversos. Luego, fije las correas a la cama lo más distal posible, con leve movilidad, y fije un botón magnético. Finalizado completamente el procedimiento, revise las 4 extremidades detalladamente. Cubra al paciente con sábana forzada según la temperatura ambiente. Controles signos vitales, evaluando presencia de hipotensión y o de presión respiratoria secundario al uso de sedantes. Controle al paciente cada 15-30 minutos según las condiciones de luz. Recuerden que la contención debe durar lo mínimo posible. Bien. ¿Preguntas acerca de la excitación psicomotriz, del manejo farmacológico? Sí. Cuando dijiste la lanzapina, que no hay, que dicen que hay, que es una cuestión de importación. ¿Por qué no? De importación. La intramuscular casi no está entrando al país. Sí, es muy difícil conseguirla. Bioral sí se puede llegar a tener, sí. Sí, sí. Otra cosa, cuando dice la medicación intramuscular, en el mejor de los casos podemos dar en el glúteo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese momento no estamos partiendo el glúteo en 4, súpero, externo, no. Se usa glúteo, muslo, deltoides, ¿sí?
Bien. ¿Preguntas? ¿Cuánto tardan en hacer el check-up? Depende de cada paciente, ¿sí? Pero más o menos 30 minutos, ahí ya tendría que empezar a ceder el cuadro. ¿Intramuscular? Intramuscular, ¿sí? Vía oral no tarda más porque tiene que hacer todo el metabolismo y demás, ¿sí? Intramuscular, media hora, 20, media hora. Bien. En el caso de primera instancia, Sí. lesiones evolutivas, Sí. ¿cómo se puede llegar a discernir como una regularidad lo que puede ser la cuestión evolutiva o transitoria de algún menor de un cuadro propio isolado de situación psicomotriz? Vos fíjate, Caro, que cuestiones evolutivas como esto que decíamos de los berrinches. ¿Cómo? Bueno, pero cuando vos, lo que vos ves en esos cuadros es mucha impulsividad, ¿sí? Que cuando vos hablas con la familia te dice, por ejemplo, suele tener estas conductas en casa, pero hoy ya no lo pudimos controlar, ¿sí? No vas a ir a buscar diagnóstico etiológico, pero por ejemplo hay algunos cuadros donde uno tiene que tener quizás una mirada un poco más amplia, como lo es el autismo. ¿Por qué? Porque hay chicos con autismo que no tienen la capacidad verbal de decir me duele la panza, me duele la muela, tengo una caries, no hago caca hace 2 semanas, ¿sí? Entonces, lo que se hace en esos casos es tratar de descartar quizás todas estas situaciones que le podrían estar generando algún tipo de incomodidad. Bien. ¿Algo más? ¿Hablan ahora o callan para siempre? Bueno, seguimos. Casis y suicidio. ¿Qué es casis? ¿Sí? Conducta autolesiva sin intención suicida. ¿Sí? ¿Qué es? Es un daño autoinfligido, ¿sí? Son las autolesiones que nosotros vemos cada vez más en la guardia, pero cuando empezamos a hablar con los chicos, ¿sí? No había una intencionalidad de matarse, ¿sí? Se hacía por otras cuestiones, como por ejemplo una regulación emocional, ¿sí? Castigándose a sí mismo por alguna cuestión, comunicación del malestar. No puedo poner en palabras, lo llevo al cuerpo. Bien. Ahí tenemos toda la terminología. Lesiones autolesivas, autoinfligidas, el cutting. Y nuestro amigo o enemigo, DSM-5, ¿sí? Que a medida que van saliendo más actualizaciones se van agregando más trastornos, ¿sí? Con más características que en definitiva las tenemos todos, así que todos englobamos en algún trastorno del DSM. El DSM lo denomina trastorno de autolesión no suicida. Bien, ¿qué nos dice la estadística? Que es más frecuente en mujeres, ¿sí? Que el inicio sería entre 12 y 16 años, ¿sí? Pero yo vi en la guardia chicos de 8, de 9 que empiezan a cortarse, ¿sí? Entonces, esto está sucediendo a una edad cada vez más temprana. ¿Cuál es la topografía? O sea, los lugares más frecuentes a donde se van a cortar. Antebrazos, muñecas, brazos, codos, muslos, rodillas, panza, pecho, ¿sí? Que eso en la consulta inicial quizás no lo vemos, excepto que sea en pediatría, ¿sí? Que los pediatras revisan todo muy bien, con buen criterio. Bien, ¿cuáles pueden ser los factores de riesgo de esta conducta autolesiva? Poca habilidad comunicativa, en un entorno invalidante, poco continente, ¿sí? Que suelen decir los papás a veces, por esa pavada te pones así, ¿a vos te parece que tengas que reaccionar de ese modo? ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros lo vemos con nuestras cabezas de 30, de 40 años, ¿sí? Situaciones que para los adolescentes les pasa por encima. Nosotros estamos pretendiendo que un adolescente vea una situación con una cabeza de un adulto, lo cual no va a suceder, ¿sí? Eso es un entorno invalidante. Dificultad en la resolución de problemas, no tienen estrategias, ¿sí? Para afrontarlo.
Sentimientos negativos, ¿cuál es más frecuente? Enojo, tristeza, frustración, decepción, ¿sí? Baja autoestima, una disfunción familiar. ¿Cómo podemos pretender que un chico tenga un buen funcionamiento y estrategias de afrontamientos si la familia es un desastre? ¿Sí? Bien, patologías psiquiátricas de base, entre otras situaciones. ¿Cuál va a ser el objetivo principal de estas autolesiones? ¿Sí? Ahí yo hice un esquemita muy conciso que nos ayuda a entender. Regular, reducir, esconder emociones que se están viviendo, se experimentan como adversas, ¿sí? Como muy difíciles de afrontar. Es una manera disfuncional de regular el malestar, ¿sí? Es una manera poco habilidosa, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Origina todo esto un estímulo? ¿Cuál puede ser un estímulo en un adolescente? Una ruptura con su pareja, me peleé con mi novio, ok. Esto me genera la respuesta emocional, ¿sí? El enojo, la tristeza, que lo vivo de manera negativa, no lo puedo afrontar, me genera un malestar intenso. ¿De qué manera lo alivio? No puedo hablar con nadie, no sé cómo hacerlo, me corto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Se establece un ciclo. ¿Por qué? Tenemos malestar intenso, me corto, baja el malestar temporalmente, el alivio a corto plazo, ¿sí? ¿Qué sucede después? El estímulo sigue, la vivencia de malestar sigue. Entonces yo me vuelvo a cortar y ahí se establece el ciclo, ¿sí? Se hace una conducta repetitiva. Bien, ¿hasta ahí? ¿Vamos con conducta autolesiva? Bien. ¿Se internan las conductas autolesivas? Depende de la gravedad de los cortes que se realizó, depende de la metodología que utilizó. Por ejemplo, una urgencia, pero no todas son iguales. Ok. Si tiene una idea Ahí está. suicida, Ahí está. ¿llevar a concretar o no? ¿Cuándo vamos a internar una conducta autolesiva? ¿Sí? Cuando evaluemos la intencionalidad. ¿Te cortaste para qué? Nunca es un por qué, porque el por qué te cortaste a veces no lo pueden responder. Entonces es el para qué, ¿sí? ¿Cómo es tu nombre? Juancito. Juancito, es importante preguntar el nombre, ¿sí? Al otro que se siente nombrado le hace mucho bien, ¿sí? Qué diferente es cuando decimos, hola, somos del Servicio de Salud Mental, soy la psiquiatra, ella es la psicóloga, contanos qué pasó. ¿Te cortaste para qué? No, ¿cómo te llamás? ¿Para qué te cortaste? ¿Fue para aliviar algo? ¿Fue para morirte? En ese momento, ¿qué pensabas? ¿Tenías pensamientos de muerte? No es lo mismo morirse que matarse. ¿Por qué? Porque uno puede pensar en morirse, ¿sí? Sería mejor no estar vivo. Sería mejor si yo no estuviese acá, soy una carga, no sirvo para nada. Qué diferente es a, sería mejor no estar y podría tirarme abajo el sarmiento. Bien, bueno, ¿qué es la conducta suicida? Ya en 1969, siglo pasado, la Organización Mundial de la Salud definió el acto suicida como que todo hecho por el cual el individuo se causa lesión a sí mismo. Pero acá ya empezamos a hablar de intención letal. Ahí ya empezó a salir esto de la intencionalidad del acto. Bien, actualmente, ¿sí? ¿Cómo es definido el suicidio? Como el acto deliberado de quitarse la vida, de matarse, ¿sí? ¿Qué pasa con las cifras? Te habla de los intentos fallidos, son entre 20 y 40 veces, por suerte, ¿no?, más frecuente que los suicidios consumados, ¿sí? ¿Por qué por suerte? Doctora, qué perversa. No, porque nos da la posibilidad de que podamos trabajar otras estrategias, ¿sí? La conducta suicida va a abarcar la ideación, el pensamiento, esto que empieza a dar vuelta,
la elaboración de un plan, ¿sí? Estoy pensando en ahorcarme. Estuve googleando en internet con qué me puedo ahorcar, o qué medicación puedo tomar, o cómo morirme sin dolor, que es lo que googlean los chicos, ¿no? Bueno, la elaboración de un plan, la obtención de los medios para hacerlo, ¿sí? Mi papá es albañil y tiene sogas, podría usar eso. Me empiezo a copiar de la medicación que usa la abuela, ¿sí? De los antibióticos que quedaron. Uno puede decir, bueno, no se va a morir con esta amoxidal, pero es un tonto. No es el amoxidal, es la intencionalidad, ¿sí? Así se come un palito de la selva para morirse, es la intencionalidad con que lo hace. Bien, y la consumación del acto, del intento, con o sin éxito. Bien. ¿Qué políticas públicas tenemos? Bien, dos leyes fundamentales. La ley de salud mental, ¿sí?, que nos va a decir a nosotros cuándo vamos a internar este paciente, cuando haya riesgo cierto e inminente, posibilidad de que se dañe a sí o dañe a otros, ¿sí? Este es el único criterio de internación desde salud mental, ¿sí? Nosotros, como equipo de salud mental, internamos cuando hay riesgo cierto e inminente. ¿Nosotros internamos por causa social? No. ¿Internamos porque no tiene techo? No. ¿Por qué? Porque consideramos que es una medida restrictiva, ¿sí?, como la maniobra del último recurso, ¿sí?, y que es función del Estado proveer estas cosas para que puedan estar fuera del hospital. Entonces, ¿cuándo vamos a internar? Cuando hay riesgo cierto e inminente. Bien. La otra ley, ¿cómo es el número que no veo de acá? Esa. Bien. ¿De qué nos habla esta ley? ¿Sí? De cosas que se pueden hacer. ¿Para qué? Para disminuir la incidencia, la prevalencia, mediante ¿qué? Estrategias de prevención, ¿sí?, estrategias de asistencia y posvención, ¿sí? ¿Qué es la posvención? Son todas aquellas medidas que vamos a poner en práctica cuando de repente tenemos un hecho consumado, ¿sí?, para que no se haga esto que se denomina también contagio social, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa en la Argentina? Los suicidios constituyen la segunda causa de muerte en la franja de 10 a 19 años, ¿sí? En el grupo de 15 a 19 la mortalidad es más elevada. Bien. Nos da una edad de adolescentes, pero ¿qué pasa? Hay chicos que intentan matarse con 10 y con 11 años, ¿sí? El paciente más chico que yo interné, no acá, sino en otro hospital, fue con 8 años. Bien. ¿Seguimos? Sí. Bueno, acá tenemos signos de riesgo, ¿sí?, que los clasificamos con los colores del semáforo, ¿sí? En verde vamos a tener algunas características de bajo riesgo, ¿sí? Pero porque el riesgo sea bajo no significa que no van a ser importantes. ¿Por qué? ¿Qué vamos a tener? Ideas de desesperanza, uso de sustancias psicoactivas, dificultad para dormir, malestar o sufrimiento en el ámbito cotidiano, existencias de patología grave, crónica o terminal dentro de la familia o algún amigo, ¿sí? Acoso escolar, ciberacoso, una red poco afectiva continente, vulnerabilidad socioeconómica. Esto también es un riesgo. Perdón, ¿te tapo? Ok. Esto también es un riesgo. ¿Qué vamos a encontrar en el grupo de los medianos? Baja autoestima, desinterés generalizado. Acá ya viene toda la clínica, un trastorno de estado de ánimo, ¿no? Tristeza, soledad, casi todos los días hace que abandone sus actividades diarias. De repente te dice la mamá, no, él hace un tiempo está encerrado, no sale de la habitación. Y otro dice, bueno, pero todos los adolescentes están encerrados en su habitación y es real, ¿sí? Pero salen para comer, sabemos que duermen.
se conectan con pares. Diferente es el chico que venía haciendo fútbol en Deportivo Morón y dejó el fútbol, ¿sí? El que los fines de semana salía con amigos y dejó de salir, rompió con su pareja, está encerrado, no vemos que coma, adelgazó, no duerme, deambula toda la noche. Bien, historias de abuso sexual, maltrato, desamparo, heridas cortantes superficiales, abuso y dependencia de sustancia, empiezo a acumular medicación. Bien, antecedentes de intentos de suicidio o suicidio consumado dentro del entorno sociofamiliar. Bien, en el grupo de alto riesgo, Ceci, me vas a ayudar porque no veo. Ahí Ceci, la autora del protocolo que vamos a presentar después, nos va a decir cuáles son los factores de riesgo elevado de suicidio. Antes una aclaración, Sí. es importante lo del antecedente siempre del registro porque lo que marca la OMS, cada un suicidio consumado hay posibilidad de 20 intentos. Entonces es importante para quien saber estos datos para trabajar en convención. En alto, bueno, no hay aislamiento y dificultad para vincularse afectivamente. Temor de accionar al estar solos, es importante cuando viene a la consulta y dice tengo miedo de quedarme solo. Eso es importante a tener en cuenta. El plan reiterado en el tiempo, o sea que esto tenga un tiempo prolongado, que haya una planificación en un tiempo prolongado. Heridas cortantes profundas, partes del cuerpo en donde se efectúan y la dirección de las mismas, si es horizontal, vertical y otras conductas autolesivas, ¿sí? Es diferente cortarse cuando viene con la herida en posición vertical que en horizontal. Estamos viendo más cortes ahora en el cuello también o en la axila. Persistencia en el tiempo de ideas o intención de muerte, es decir, considerar la idea de suicidarse. Bien, ¿cuáles son los interrogantes que vamos a tener al momento de la evaluación de riesgo? Ceci, ¿lo querés decir? Esto es lo que nosotros preguntamos cuando vamos a tener la entrevista con la persona que está en guardia. ¿Cuál es la modalidad utilizada? ¿Cuál es el grado de planificación del acto? ¿Cuáles son las circunstancias en las que se concretó el plan? ¿El grado de impulsividad siempre hay que evaluar? Los antecedentes de acciones autolesivas previas, intentos previos, contactos o allegados a un intento de suicidio o suicidio consumado, el abuso de sustancias y si hay antecedentes de trastorno mental. Y lo que se marca que ya de por sí que el sexo masculino, solamente por ser sexo masculino, es considerado en sí mismo un factor de riesgo. Hay mayor porcentaje de hechos consumados en el género masculino. Y por la letalidad del medio que también usan, porque la literatura dice, no porque sea machista, pero dice que nosotros las mujeres somos como más actuadoras, ¿sí? Con esto de las autolesiones y demás. Pero lo que sucede con los hombres es que usan medios más letales, ¿sí? Arma de fuego, ¿Puedo hacer una pregunta con lo que decían? ¿El abuso sexual también se considera un factor de riesgo? Por ejemplo, el abuso de sustancias, el antecedente de abuso de sustancias. sí, es importante siempre, es uno de los que nosotros, no sé, o sea, tratamos de evaluar, imagínense en la entrevista, que no vamos a ir derecho a preguntar, se dice la expresión de abuso sexual, pero se indaga sobre abuso, que es una parte importante que tener en cuenta. En general, lo que vemos es que la mayoría de las situaciones, atrás hay una situación de abuso. Bien, acá lo que pusimos un poco con Ceci es el protocolo, sí, es la planilla que nosotros usamos en guardia, que en un principio dijimos, bueno, vamos a llevar a la gente a la guardia para que la pueda completar, pero es algo que no va a funcionar porque primero por el caudal de trabajo que tienen nuestros compañeros y quizás porque les faltan estrategias y herramientas para hacer algunas preguntas, por ejemplo, por este mito que existe de no voy a hablar de muerte porque lo estoy instigando a que lo haga, ¿no? Nadie se va del hospital con un pool de ideas suicidas, ¿sí? O sea que esto de hablar de matarse
tenemos que empezar a hacerlo, ¿sí? Y tratar de decir las cosas por su nombre, porque si nosotros como profesionales nos cuesta hablar de muerte, de suicidio, de morirse, de matarse, ¿cómo pretendemos que el otro pueda poner en palabras, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la planilla que nosotros usamos, tiene una parte de datos filiatorios, tiene un pequeño cuadro de lo que sería la semiología psiquiátrica. Cuando hablábamos hoy de tratamientos previos, figura ahí, ¿sí? Pensé que me estabas hablando. Claro, que dentro de la ley 130 lo que marca como política pública es que los municipios tienen que tener control de estas cosas. Entonces, lo que pensamos nosotros es cómo hacer para que sea un registro más preciso, porque cuando uno ponía capaz intento autolesivo, el otro ponía intoxicación medicamentosa y sabemos que el intento no es una modalidad, bueno, un montón de cosas. Entonces, para unar criterios pensamos en armar esto, que no es que somos tan creativos, sino que tomamos la base del Ministerio de Salud, que tiene una planilla, y la adaptamos a la institución. Son creativas. Eso iba a decir, la verdad que sí, son creativas. ¿Por qué? Porque es real. Fue como Creativo, ¿no? Porque todo el equipo. Luis, que es sociólogo del municipio, y él nos ayuda con toda la parte de la estadística y de los gráficos, que un poco de gráficos te sacamos, Luis, y pusimos en la presentación, ¿sí? Esto que hicieron los chicos y que Cecilia se tira menos, que después lo va a trabajar en su espacio-terapia, ¿sí? Es creatividad. ¿Por qué? Porque la otra autora faltó directamente. Ok, porque nos va a permitir a nosotros estandarizar, ¿sí? Y tener datos estadísticos, datos duros, ¿sí? Que es lo que nosotros necesitamos ver. ¿Para qué? Para elaborar estrategias de prevención y para trabajar en la posvención. Bueno, esto es un poco más del cuadro, ¿no? Habla de la presencia de patologías previas, cuál va a ser el seguimiento en caso que no se interne. Bien. En caso de internación, y es importante también lo que se marca es el alta, cuando se va de la institución, nosotros siempre programamos el seguimiento no mayor a 7 días y un seguimiento de 6 meses como mínimo. Sí, está perfecto. Bueno, acá empezamos a poner un poco de los gráficos y de la tablita que nos hizo Luis, que después lo vamos a presentar en un congreso, Luis, esto, ¿eh? Así que trabajarán cómo lo van a hacer. Bueno, esta estadística, estos datos se recogieron desde enero del 2020 hasta julio del 2023, ¿sí? Con una suma total de consultas, 233. 238. Que al principio, cuando empezamos a hacer el relevamiento, no teníamos la planilla esta que mostramos después. Entonces, por eso hay veces que hay terminologías o cosas que fuimos puliendo después. A veces uno muestra todo lo respecto al final, pero no, ahí con los errores también, digamos. Con los sesgos. Claro. Ya lo iremos perfeccionando. Tenemos que usar lenguaje estadístico, ¿no, Luis? Okay. Bueno, entonces, volvete un ratito atrás, Ceci. ¿Qué nos dice? Cuando nosotros vemos así la tabla, o sea, no llegamos a dimensionar lo que implica, pero cuando lo vemos en gráfico, sí. ¿Qué nos está diciendo esto? Que los intentos de suicidio según el género fueron más frecuentes en el sexo femenino, ¿sí? Bien. ¿La otra? Bien. Acá nos habla de modalidad utilizada. Todas estas, como estos ítems, ¿no? Figuran en la planilla que nosotros usamos. ¿Qué tenemos? Ahorcamientos, heridas cortantes, lesión autolesiva, intoxicación con gas, intoxicación con sustancia, pero ¿cuál es la columna que prevalece? ¿Sí? Lo que se llama sobreingesta. La intoxicación medicamentosa. Ahí hay un dato, por ejemplo, lo que empezamos a hacer es ver que, por ejemplo, poner liquidación autolesiva no es una modalidad. Entonces, esa liquidación autolesiva estaba registrada en un libro de interconsultas que nosotros armamos. Entonces, para hablar el criterio y saber que eso no es una modalidad, es que armamos la planilla y empezamos a cubrir estas cosas, estos datos, para que sean más precisos. Pero lo quisimos dejar como para marcar la diferencia en el momento en que no estaba la planilla a cuando está la planilla, que se pueden precisar mejor los datos y que todos tengamos el mismo
Bien, así como lo dice Ceci, ¿por qué no es una modalidad? Porque entra dentro de lo que charlamos recién, que es la conducta autolesiva sin intención suicida, ¿no? Bien, ¿la otra? Bueno, según el grupo etario más alto con intento es el de los jóvenes, ¿sí? Otro aspecto a tener en cuenta. Bien, el siguiente. No, ya terminamos. Y bueno, acá tenemos el gráfico entre los intentos de suicidio con los pacientes, las personas que sí tenían antecedentes de intentos previos. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad que si se va a la casa lo vuelva a intentar. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Trastorno mental previo. Ok, porque acá entra un poco lo que dijo la compañera del antecedente del abuso sexual. Van a haber psicopatologías donde esto de las autolesiones y la conducta autolítica está presente, como por ejemplo el trastorno bipolar, ¿sí? Como la psicosis, como la depresión, ¿sí? Un estrés postraumático, ¿sí? Bien, y según el año, bien, 2022 fue el año que se registraron el mayor número de consultas por intento de suicidio. ¿Porque la gente no se quiso matar antes? Sí, la gente se quiso matar, pero en el 2022 vivimos todo el coletazo y lo seguimos viviendo de la pandemia, ¿sí? Ahí está. Y el corte hizo en julio. Claro. Y intentos de suicidio según el lugar. Acá tenemos 3. Domicilio, tenemos vía pública y otro. ¿Qué podría entrar en otro? La escuela, por ejemplo, ¿sí? Los chicos van y hacen casa de abrigo, como ha pasado, hacen estos intentos en otros ámbitos. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acá un poco vamos a hacer de nuevo el disco rayado porque después Gabriela lo va a volver a decir. Esto es un poco el lineamiento que tenemos, que deberíamos usar en el hospital, ¿sí? ¿Qué dice? Que todo intento por guardia debe ser comunicado al servicio de salud mental en un plazo no mayor de 24 horas, en lo posible. Ajá. Nos comunicamos entre nosotros. Si llega ellos vienen al servicio, nos llega a nosotros, vamos a ver. Pero ¿qué puede suceder? Que esto suceda, que esto aparezca un fin de semana, ¿sí? El sábado, domingo y feriado. ¿Qué hacemos? Lo tenemos que internar, ¿sí? Se interna. Paciente que concurre con un corte, con una sobreingesta, con lo que sea, con riesgo cierto inminente, posibilidad de que dañe a otros, que se dañe a sí mismo, que lo vuelva a intentar con antecedente de intentos previos, se interna, por más que sea un feriado largo y entra un jueves y lo tengamos que ver un lunes, ¿sí? Se interna. Bien, acá entra un poquitito la internación involuntaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que menores de edad hasta los 17 años tenemos que hacer una serie de avisos, ¿sí? ¿A dónde vamos a avisar? Según lo establecido en la Ley de Salud Mental y lo que hacemos nosotros acá en el hospital. Servicio local de Morón, ¿sí? 1. Organismo de revisión, según lo establecido en la Ley de Salud Mental. Receptoría de informe del juzgado. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo al señor del martillito que estamos haciendo una internación involuntaria. Legales del hospital. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un departamento de legales y tiene que saber que estas situaciones se están manejando por vía judicial, por vía legal. Entonces, estos 4 avisos cuando tenemos internación de menores de edad. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Tienen que tener acompañamiento permanente. No es que lo internamos y lo dejamos recluido en una habitación, en un box, hasta el lunes, que viene Gabriela, que viene Vilma, ¿sí? Y que vamos a verlo. Tiene que tener acompañamiento
permanente. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar de la proximidad todo lo punzocortante, ¿sí? ¿Por qué? Porque son muy hábiles y creativos, porque hemos tenido pacientes internadas en clínica médica que se han cortado con la cuchara de plástico, ¿sí? Entonces, son todas cuestiones que tenemos que ir viendo para tener en cuenta y para estar a la vanguardia de la creatividad de los pacientes. Bien. Todo lo que se hace tiene que estar registrado en la historia clínica y lo ideal sería que se haga el seguimiento ambulatorio diario. ¿Qué hacemos nosotros de salud mental? Tenemos que pedir la interconsulta con clínica. ¿Por qué? Porque necesitamos que este paciente tenga la mirada integral, que puedan registrar los signos vitales, que puedan indicar una dieta. ¿Por qué? Porque en algún momento se ha internado un paciente que ha hecho una excitación psicomotriz en la internación porque no le dieron de comer. Yo también haría una excitación psicomotriz si no me dan de comer un feriado. Bien. Y esto un poco que dijo Cecilia, que todos los pacientes cuando se van de alta, ¿sí? Más allá que el alta está determinada por la presencia o ausencia de riesgo cierto inminente, lo que vamos a hacer y que siempre les explicamos es algo prolijo, algo armado. ¿Qué tendría que ser esto? Que si de repente tiene un seguimiento o es de otro municipio, la idea es poder referenciarlos con su equipo tratante o armarle un equipo tratante, ¿sí? Que no siempre sucede, para que se vaya de alta y citarlos nosotros para este seguimiento en un plazo menor de 7 días, si en un plazo menor de 1 semana, por un mínimo de 6 meses, ¿no? ¿Cuáles son los mitos? ¿Sí? Porque tenemos mitos. Bien, el que dice que se va a suicidar en realidad no lo hace, ¿sí? Sí lo hace. Bien. No quiere morir, solo está llamando la atención. No, acá es cuando tenemos que ver la intencionalidad del acto. A veces son los papás los que refieren esto. ¿Por qué? Porque no dimensionan el riesgo, no tienen conciencia de riesgo. Entonces, una de las funciones como equipo hospitalario es que puedan dimensionar esto. No es un llamado de atención, que se haya tomado 6 gramos de paracetamol que produce daño hepático, no es un llamado de atención, ¿sí? Lo que nosotros vemos ahí es la intencionalidad. Bien. ¿Qué dice Ceci de la crisis suicida que nos lleva a leer de acá? El que se repone una crisis suicida no corre peligro de recaer. Bien, falso, ¿sí? Porque lo puede volver a hacer, ¿sí? Acá es cuando nosotros hablamos de el antecedente de intento previo. El suicidio es algo que se hereda. Esto no es como el color de ojo que heredamos el abuelo, no se hereda el suicidio. Lo que se puede heredar es la vulnerabilidad genética a padecer determinada psicopatología, determinado trastorno mental, ¿sí? No el suicidio, pero si nosotros tenemos en la familia intentos previos, lo hacen los chicos y te dicen, no, porque mi mamá también lo hizo, yo la vi cuando tomaba pastillas y yo era chico, ¿sí? Esto es lo que figura en la planilla como intentos previos en la familia o suicidios consumados. Bien, acá aparecen 2 cosas súper frecuentes, ¿no? Que a veces te dicen los pacientes, yo soy cobarde como para matarme, ¿sí? No soy lo suficientemente valiente. Entonces lo que nosotros tenemos que explicarles, ¿no? Que cobardía, que valentía, ¿sí? Son inherentes a una personalidad, que quizás él está pensando en morirse o en no matarse, no sabe cómo hacerlo, si lo haría, tengo miedo del dolor, no me quiero desangrar, no pasa por estas cualidades, ¿no? Sino por la falta de estrategias de afrontamiento. Y acá es lo que dijimos, que hablar de suicidio puede incitar a una persona en riesgo. No, no es así. No se van del hospital con un cúmulo de ideas suicidas, metodología, planificación y demás. Se trata de empezar a poner en palabras. Listo. Preguntas de suicidio, de conducta autolesiva sin intención suicida. ¿Algo para agregar? ¿No sabe, no contesta?
No quiero mensaje fin de semana, doctora se interna, no se interna. Mi jefa tampoco quiere mensajes el fin de semana. Vilma, ¿lo ingresamos? Ok. Bueno, sigue Gaby entonces. Una pregunta, sí. Cuando hablabas de la internación, de tener que informar a todos los que hay que informar, eso es en una internación, cuando haces una derivación, porque acá no vamos a entender una internación psiquiátrica. Cuando vos decís acá, ¿te referís acá en dónde? Sí, vos acordate que por ley de salud mental los pacientes se internan en hospitales generales, pediatría hasta los 14 años, después de los 14 años clínica médica. Todo menor de edad es internación involuntaria, como la persona que tiene riesgo cierto inminente pero es mayor de edad también es internación involuntaria. Pero vos fíjate que los caminos son diferentes. En pediatría, ¿sí? En los pacientes, mejor dicho, los pacientes menores de edad, que el adulto. ¿Por qué? Porque el adulto, vos, en caso que sea una internación involuntaria, lo único que tenés que hacer es informar a la receptoría del juzgado para que te diga en qué juzgado va a estar esa causa y al organismo de revisión. ¿Sí? Menor de edad es diferente, tenés estos 4 avisos: servicio local, organismo de revisión, receptorías de informe y legales del hospital. ¿Respondido? Ahí, David. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Igual pueden pensarlo y... Bueno, buen día de vuelta. ¿Cómo no? No, era para avisar que mañana a las 14 se va a hacer la presentación de una muestra permanente de pacientes que están haciendo terapia con el dispositivo de arte de salud, arte clínica. Ya está expuesta, pero se hace mañana la presentación. Totalmente. Es una muestra, una presentación que se hace simultánea con distintos hospitales de Argentina y de otros países de Latinoamérica. Eso nada. Bueno, de vuelta decía buen día. Bueno, ahora vamos a hablar más, por ahí más concretamente, que estamos en este espacio de capacitación, específicamente en el marco de este acompañamiento a las guardias, que es lo que estamos, bueno, en este marco estamos haciendo esa capacitación, que es para esto, para los equipos, o sea, buenísimo que estemos todos y bueno, la idea es que se sigan sumando más profesionales a esta propuesta que tenemos, que la verdad que es una apuesta interesante, nueva en el hospital, es por primera vez que se va a hacer y la verdad que es interesante y ojalá que puedan de a poco ir incorporándose, que no tengan miedo y bueno, es un empezar. Entonces vamos a hablar más de lo concreto por ahí, que es lo que me parece que va a venir bien, así que más desde la informalidad por ahí. Muchas cuestiones ustedes ya las saben, es más de repaso que las vamos a hacer y vamos a contar más que nada cómo se interviene ante una situación que estamos hablando ahora de niños, niñas y adolescentes, qué hacemos específicamente en el hospital, más que nada del marco legal, que es lo que tanto miedo tenemos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay una normativa que nos protege y que debemos conocerla para poder estar más relajados. Bueno, ¿qué es violencia? Es esto, no es un acto de acción o omisión que produce un sufrimiento, un daño físico, psicológico, sexual, verbal o económico a una persona y puede ser en un ámbito público o privado. Esto es violencia, estamos hablando de violencia general. Esto, si quieres ir haciendo así, que van saliendo. Es una situación violenta que ocurre con una persona, impone un poder hacia otra, obviamente que siempre en condiciones de desigualdad. Es el uso de la fuerza con un fin específicamente para dominar o conseguir algo. Tipos de violencia son físicas, económicas, patrimonial, simbólica, psicológica, sexual. En los niños, niñas y adolescentes, lo que es económica y patrimonial no va a estar, pero sí las otras. ¿Dónde y quién denuncia? Que esto es la gran pregunta, que es más o menos lo que estaba haciendo Patricia, porque es la gran pregunta. ¿Qué hacemos? Tenemos una situación en la guardia de una situación de ese tipo de violencia. Abuso sexual, maltrato, viene con una excitación psicomotriz porque está nervioso, porque pudo haber pasado que hubo una situación de violencia verbal en su familia, en su contexto, y lo trajo a esta situación. ¿Qué hacemos?
hay un marco legal que nos protege, que ahora lo vamos a ver, pero que hay que hacer sí o sí. En el hospital hablo. Denuncia la intervención policial. ¿Quién la va a hacer? El médico, porque quien recepciona primero en la guardia es el médico. Entonces va a haber un médico que va a recepcionar, que va a atender a este niño o niña adolescente y dice que va a tener que hacer la intervención policial si lo considere. ¿En qué casos? Abuso, maltrato, ¿sí? Porque hay una lesión, entonces el médico lo tiene que registrar, esto que decía Alba de la parte legal que tenemos acá en el hospital, pero hay que hacer una intervención policial. Sí o sí hay que hacer una denuncia. ¿Sí? Nosotros denunciamos supuestos, porque no somos peritos. Acá no hay médicos peritos, no hay psicólogos peritos, trabajadores sociales peritos. Entonces uno denuncia un supuesto. Yo veo algo que considero que sí que hay algo que estuvo mal, que hay un abuso porque lo dice, porque lo veo, hay una lesión, hago una intervención policial. Paralelamente, cuando el equipo, como bien decíamos hace un ratito, tienen que informar al servicio social, al servicio de salud mental o a ambos, tomamos conocimiento de esta situación, tenemos que sí o sí informar al servicio local correspondiente al domicilio que figura en el DNI del paciente, porque no es lo mismo el que vive en Morón, bueno, los diferentes servicios locales. ¿Qué es el servicio local? Es el organismo que protege y regula que los derechos de estos niños sean cumplidos, ¿sí? Que es una ley que hay. Tenemos nosotros servicio local, después está el servicio zonal. Entonces, domicilio de DNI que figura, por más que te diga vivo acá en la otra cuadra, bueno, lo tenemos que comprobar a través de informes y demás. Pero si no, el servicio local te dice, ¿dónde vive? Y vive en Merlo, servicio local de Merlo. ¿Sí? Informamos, hacemos la denuncia al servicio local y o fiscalía. ¿Sí? ¿Por qué digo y o fiscalía? Porque si es un sábado, domingo, feriado, que no está el equipo interdisciplinario, que a partir de ahora va a haber, ¿sí? Vamos todavía que va a haber equipo, entonces, ¿qué hace el médico que está de guardia? Tendría que avisar a la fiscalía, por mail. ¿Sí? Asusta, porque dice, uy, ¿qué informe hago? Nada, un informe sencillo de lo que veo, que hay que poner los mejores, la mayor cantidad de datos que pueda, porque es clave tener los datos. Filiatorios, nombre, apellido, DNI, familias referentes, ¿sí? Teléfonos, clave, tener todos los mayores datos que puedo tener. Marco normativo, que es lo que explicaba recién. Tenemos las leyes que nos protegen, están para cumplirlas y tenemos como ciudadanos y como profesionales de la salud y públicos que cumplirlas. Tenemos la Constitución, la Convención de los Derechos del Niño, la promoción de protección, violencia, abuso sexual, la ley que está para sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, prevención contra la mujer familiar. Todas y más, salud mental, la ley de salud mental, muchas leyes. ¿Lo ideal sería conocerlas? Y sí, tenemos que conocerlas. Todas es muy difícil y es complicado, pero mínimamente tenemos que saber que hay un marco normativo que nos rige y nos protege y nos obliga a hacer ciertas cosas que hay que hacerlas sí o sí. En este caso, cuando hablamos de niños, sí, está bien. Cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, tenemos la Constitución Nacional, que habla, que ahí están la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y también la Ley de Protección y de Promoción. ¿Qué hay que denunciar? ¿Qué dice la ley que hay que denunciar? Ausencia de adultos responsables, maltrato, negligencia, abuso sexual, explotación, falta de acceso a servicios, identidad, muchas. Vuelve. Ausencia de adultos responsables. Sí, ausencia de adultos puede pasar por muchas situaciones. Niño en situación de calle, niño con familiares privados de la libertad, niños perdidos, lo encontramos en la calle, el SAME lo encontró y lo trae, porque el SAME trae todo lo que lo trae el SAME. Entonces, bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde están los padres? Hay que denunciar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo niño menor de edad tiene que tener un adulto responsable que se haga cargo. Maltrato, cualquier tipo de maltrato, físico, psicológico, lo que habíamos visto, ¿sí? Simbólico, negligencia. Acá es clave, porque hay mucha duda siempre con esto. Negligencia. ¿Qué sería la negligencia? Error o falta de incumplimiento de algún deber de ese adulto responsable que está a cargo, del familiar, de alguien que esté a cargo de ese niño o niña que no cumplió. Ojo con esto. Ejemplo. Y no, sí, yo fui a atender la puerta y estaba en la escalera y se cayó. Pero bueno, no, se cayó porque yo lo dejé, lo descuidé. Sí, lo descuidaste. Porque vos tenés que tener en cuenta que hay un niño chiquito que puede bajar esa escalera y lastimarse. Eso es negligencia. Ahora, negligencia no come una vez al día. Pero ese contexto familiar de pobreza también come una vez al día. Entonces, ¿es negligencia? No es negligencia, porque toda la familia no come come solamente una vez al día. Negligencia sería que yo como y mi hijo no come. Entonces ahí sí, porque estoy descuidando que mi hijo no come. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces hay que tener en cuenta ese contexto. ¿Hay que avisarlo? Y sí, lo marca la ley, dice que hay que avisar cuando hay negligencia.
¿Por qué? Porque si yo aviso al servicio local, el servicio local tiene un sistema que se llama Reúna. ¿Qué dice este Reúna? Que está en toda la provincia. Da una alerta. Entonces yo informo, mira, acá hay algo. Entonces da una alerta amarilla hasta el servicio local. Entonces si después pasa otra cosa, después otra, el servicio local tuvo varias alertas amarillas que se busque qué pasó. Una vez se cayó de la escalera, otra vez tomó una pastilla, otra vez cruzó la calle. ¿Qué pasó? Varias veces negligencia y da más que una alerta amarilla. ¿Sí? Entonces es importante. Gaby, en relación a lo de negligencia, complejo, ¿no? Porque Sí. para eso puede caber Sí, pero como que me imagino que es una cantidad de factores que Sí. en una entrevista va como desglosando. Exactamente, la entrevista es clave, por ejemplo, y nos pasó acá varios, lo de la escalera porque fue así. ¿Y dónde vive? Y vive en Matanza. ¿En qué kilómetro? 34. ¿Y vino al hospital de Morón? ¿Qué pasó? Porque antes hay un montón de hospitales. ¿Nos llama la atención que del kilómetro 34 vino al hospital de Morón con un chichón en la cabeza? Sí, es verdad. Hagamos un llamadito al servicio local. Ahí está el Reúna, que es lo que yo te digo. Entonces, si están estas alertas, ¿qué hace el Reúna? Ingresa por DNI, dice sí, hubo una intervención en el servicio local de Moreno, o de Matanza, o de Castillo, o de Tucumán. ¿Sí? Entonces dice, ¿otra vez pasó lo mismo? ¿Sí? Esto, la entrevista es clave, por eso tiene que ser minuciosa, una atenta escucha, que ahora lo vamos a ver. Por esto mismo, acá pasó. ¿Vino de dónde? De Matanza, kilómetro 34. Pará, tenés el Parisien, tenés el Niño de San Justo, ¿sí? Un montón de hospitales. ¿Qué pasó que llegó acá a las 3 de la mañana? ¿No es para pensar? No juzgar, para pensar. Sí, es complejo, negligencia, pero no nos olvidemos que son niños y son menores de edad. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Exactamente, tal cual. Mi pregunta es, ¿esto es qué denunciar o qué comunicar? Exactamente, ahora seguimos. Porque, digo, tal cual. La falta de acceso a servicios. Exacto, acceso a servicios es esto, no lo lleva a un control pediátrico. ¿Por qué? En el contexto de la entrevista, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo llevaste? Y no consigo turno. ¿Fuiste a dónde? ¿Qué pasó? ¿Tantas veces fuiste y no conseguiste turno? Acompañar, ver qué pasa. Entonces ahí uno dice, y la verdad no me está cerrando, porque uno tiene cierta experiencia que dice, y la verdad hay algo que acá... Pero entonces, ¿es denunciar o podés informar, exactamente. Ahora seguimos con la otra Filipina, que esa es la diferencia. Podés informar, denunciar, comunicar, solicitar la intervención. Ahora sí. Sí. ¿Identidad a qué se refiere, David? Tener DNI, por ejemplo. Claro. Ejemplo, tiene que tener sí o sí DNI, ¿sí? Porque es su derecho. Identidad de género y todo lo demás, pero mínimamente un DNI. Que muchos, bueno, en los hospitales encima los DNIs están. La inscripción, bueno, no sé si da para que lo explique ahora, la inscripción se hace por oficio después de los 30 días, o sea, nacen en el hospital, no se hace el DNI, la inscripción se hace por oficio. O sea, va a tener el troquel con el número de documento, pero no el DNI físico que lo tienen que ir a tramitar. ¿Sí? ¿Qué más decía? Que pensé que era otro. Los trabajadores de la salud. Importantísimo. Esto es clave, tenemos que tener en cuenta. El marco normativo. Hay una ley, un marco normativo que nos protege, nos obliga y le da derechos a los niños, niñas y adolescentes. Realizar intervención interdisciplinaria. Clave. Yo no consigo el trabajo que no sea de forma interdisciplinaria. Todas las disciplinas. Que haya en una guardia, que haya en un hospital, en un centro de salud. Todas las disciplinas son importantes y claves a la hora de la intervención y a la hora de decidir una intervención. Por eso en esta capacitación estamos incluyendo también en otro momento personal de administración, de seguridad, porque es fundamental que todos estemos sensibilizados hasta a la temática que en este caso sería niños, niñas, adolescentes. Escucha atenta, escuchar sin juzgar, sin hacer supuestos, sin sacar conclusiones, preguntar, como decía Alba, ¿cómo te llamas? ¿O cómo querés que te diga? ¿Sí? Entonces, si yo quiero que me digan un nombre que a lo mejor no figura en el DNI, hay que respetar eso. También tiene que ver con el derecho a la identidad. Entonces, preguntarle, en este caso a niños, niñas, adolescentes, preguntarles esto, ¿cómo te llamás? ¿O cómo querés que te llamen? No juzgar, no prejuzgar, tener una escucha atenta, no hacer juicios de valores, no discriminar por cualquier tipo de circunstancia. Es válido decir, la verdad, yo no puedo con esta situación, y por eso es un equipo interdisciplinario, decir, la verdad, yo con esta situación no puedo, ¿me podés acompañar? ¿Podés hacer vos la entrevista? Yo llamo por teléfono, ¿sí?
porque de eso se trata, trabajar interdisciplinariamente es acompañar al otro y poder apoyarme en el otro y decir, no, yo hasta acá llegué, porque no puedo. No discrimina, denunciar, ¿qué dice? Informar, solicitar intervención, que es lo que me estabas preguntando, registrar y articular. Denunciar, ¿qué se denuncian? Los delitos como el abuso. El abuso hay que hacer denuncia, ahí no se duda. Otro evaluará quién fue, si, no sé, no soy perito, yo denuncio un supuesto abuso, no se duda. Todos lo tenemos que hacer como ciudadanos, como decía hace un rato, como personal de salud, como personal que somos de la administración pública. No importa la profesión que tengamos. Yo voy caminando por la calle y veo que sacuden a un niño, considero que está en riesgo, llamo por teléfono. Abusos se denuncian, no se duda, denuncio un abuso. ¿Qué tipo de abuso? Sexual, un abuso de maltrato físico, ahí se denuncia, no se duda, se hace una denuncia. Vuelve por fin. Decía, denuncia, informar al servicio local. Informo, acá hay una alerta amarilla, hay algo que me está haciendo ruido, no me cierra del todo esta situación. Informo al servicio local. Vuelvo a insistir, capaz que informo al servicio local por algo que me pareció que, bueno, sí, tuvo una ingesta de, se tomó el clonazepam de la mamá. Bueno, lo tomó una vez, ¿en qué contexto? Y lo dejé en la mesita de luz. Y puede pasar una vez, por supuesto, porque nos puede pasar. Una alerta. Y el servicio local, pero ya estuvo otra vez por otra situación. Entonces dejó de ya ser una alerta, ya es la segunda. Entonces ahí informo. Pero este equipo interdisciplinario decidió informar. Entonces informo. Esto que pasa acá mucho, por ejemplo, que a veces hay ciertas, por ahí, discrepancias entre el mismo equipo, porque es así, las situaciones que dan positivo para consumo en un recién nacido. Gran problema. Hacemos la intervención, hacemos la denuncia, hacemos qué. Hay que informar, porque es una situación de vulneración a ese niño, ¿sí? Porque estuvo expuesto a una situación de riesgo, porque si su mamá consume, y consumió de entrevaso porque si dio positivo para alguna sustancia, que pasa cada vez más seguido acá, hay que informar al servicio local. Depende el contexto y la situación, no es información, sino solicitar también la intervención, y en este caso, en el hospital, la opinión y la sugerencia tiene peso y tiene impronta en el servicio local. Entonces, si nosotros decimos y evaluemos o citemos por ahí a un familiar referente que no sea la mamá, esto no quiere decir que no va a estar la mamá, pero la mamá va a acompañar, pero va a haber un referente que se va a hacer responsable por el momento y se tiene en cuenta. Morón, el servicio local de Morón, desde hace unos años, por lo menos desde que estoy yo, no solicita que todo niño o niña que dé positivo para sustancia, tenemos que informar al servicio local. Nos pidió que sea así. A la cual yo acuerdo, ¿no? Claro, porque yo estoy en un centro de salud Sí. y me han llegado situaciones así, articulando. Sí. Y acompañado de una evaluación de todo ese contexto, Por supuesto. porque el análisis, Sí. incluso hay muchos debates. Por supuesto, por eso digo. Sociedad de pediatría y otros usos también de cannabis. Es un tema así, complejo. Es complejo. Por eso digo, después es cada situación particular, no es lo mismo que dé sustancia positivo para cannabis que dé por crack, no sé, depende, ¿no? Y cuando haces la entrevista te dice, sí, porque la verdad no aguanté más el dolor y, no sé, fumé algo. Y otra cosa es, sí, tengo un consumo sostenido, problemático, no sé, porque, bueno, hay que ver si lo problematiza. Se evalúa el contexto, por supuesto, pero igual hay que informar. Cuando un informe dice, hola, te cuento, mirá, me dio positivo, no, te informo a través de un informe, siempre por las vías formales, porque esto, vuelvo a insistir, nos protege. Entonces yo hago un pequeño informe, lo elevo y también me cuida y me protege a mí y a ese niño que está en una situación que por hoy considero que a lo mejor habría que estar mirando. Hoy, no sé si mañana. Lo que pasa es que la comunicación, porque avala el servicio local y el personal son los únicos capaces de poder tomar la medida de protección. Exacto. Entonces, sí o sí es la comunicación. Exacto, hay que comunicar, porque el organismo que tiene la potestad de tomar esta medida de abrigo de protección es el servicio local. Después informan juzgados, ¿sí? Avisar al servicio local no quiere decir que esté judicializado, porque para que esté judicializado tiene que estar informado el juzgado. Que también nos ha pasado, que no acordamos con la medida o el tiempo que se toma el servicio local para ciertas medidas que nosotros necesitamos que se tomen, y nosotros a veces informamos paralelamente o esperamos un tiempo al juzgado, y el juzgado ahí le dice al local, ¿qué pasó? Que hace 40 días que está el bebé internado y no se tomó ninguna decisión. ¿Sí? Entonces, denunciar,
o informar, o solicitar la intervención, ¿sí? Porque podemos decirle al servicio local, miren, necesitamos que ustedes evalúen desde su equipo técnico acá. Nosotros pensamos que puede ir con esta mamá, con este señor, con la tía, pero ustedes pueden evaluar desde otro contexto y ahí solicitamos la intervención. Articular, clave, articular con el territorio, en nuestro caso, ¿no? Que estamos sacando desde el hospital. Es fundamental, porque acá hacemos la intervención en un momento preciso, particular, se va de alta y después, ¿qué hacemos? Necesitamos articular con todos los centros de salud. O con otros organismos, no solo los centros de salud, ¿no es cierto? Registrar, que es lo que decía Alba hace un rato, evolucionar, en este caso acá, la historia clínica. Todo se evoluciona en la historia clínica. Todo, porque eso es la historia del paciente que tiene el derecho de tener todo registrado y nuestra obligación. Registrar todo en orden como se sigue ahí, no en una hoja aparte, llevo una hojita y la pongo, no. Tiene que ser continuado a la última evolución, no importa quién la haya hecho, con firme y sello. Si se hizo interdisciplinaria, firmamos y sellamos los 2 servicios, los 3 servicios, con enfermería, con clínica, con psicología, ¿sí? Pero hay que evolucionar todo. Después tenemos nuestro registro particular y donde se anotan cuestiones que a lo mejor que tiene hacia la privacidad y que no lo evolucionamos en la historia. ¿De acá algo? ¿Y quieran preguntar? Entonces seguimos. El trabajo en red. Todos somos corresponsables, lo marca la ley. ¿Qué quiere decir corresponsable? Es que trabajamos en forma interdisciplinaria y que cada uno tiene un rol y una obligación de cumplir. No es de servicio social, es de salud mental, es de clínica, de pediatría, de psiquiatría, del centro de salud, se fue para allá. No, todos, de la escuela, todos somos corresponsables. Esto nos obliga, para ser corresponsables, a tomar partido e intervenir en forma activa, ¿sí? Entonces, la escuela es corresponsable, el centro de salud, el barrio, yo como vecina, corresponsable. Es trabajar en forma conjunta. No, yo hice acá, se terminó, se fue y se terminó la intervención. Solidarios, porque es esto, solidarios con la información, solidarios con mis compañeros, con las instituciones que vayamos a articular. Conocer los recursos, sí, hay que conocerlos. Decir, tengo que saber todo, y no sé si todo, pero algo hay que saber. Entonces, en este caso, acá que las chicas hicieron un recursero, lo vamos a implementar también, lo vamos a usar en este dispositivo nuevo de acompañamientos a la guardia, porque tenemos que saber, ¿y qué día está en pediatría o qué día se saca turno en tal lugar? Lo debemos saber, todos, no solo servicio social, porque, bueno, ¿qué día tienen? Y la verdad no sé todo. También está bueno decir no sé todo, pero tenemos que prepararnos para poder saber algo. Mínimamente dónde está, qué centro de salud hay, bueno, un teléfono, ¿sí? Porque esto también hace a la intervención y a la intervención cuidada. La referencia y contrarreferencia cuesta muchísimo, pero hay que seguir insistiendo. Cuesta, hace años, yo trabajo hace tanto acá que siempre insistimos con la referencia y la contrarreferencia. Bueno, tratemos de que se siga, que se logre, porque uno lo hace a través de, yo te conozco, usted ese celular me lo prestás, le decís, me consigue un turno. Bueno, de los canales formales nos cuida, hay que usar los canales formales, porque esto nos va a proteger y también visibiliza la necesidad a lo mejor de otras cuestiones que al tenerlo registrado se pueden implementar. Creo que terminó. Así es. Para romper el silencio tiene que haber alguien que sepa escuchar. ¿Por qué? Porque es esto, viene un niño adolescente y si hay una escucha atenta que yo sé que no me va a discriminar, que lo voy a mirar a los ojos, que no voy a decir primero, o sí, porque puedo decir, hola, soy Gabriela, ¿cómo te llamas? O ¿cómo te llamas? Soy Gabriela. Y eso se percibe en estas situaciones. Entonces, si yo tengo esta escucha atenta, que el otro se da cuenta que yo no voy a discriminar, que no lo voy a juzgar, que no voy a hacer juicios, caras, ya está. Porque no solo lo ve el que está en la situación, sino su contexto. Va a decir, no, que no te atienda más. A ver, no somos, nos puede pasar, puede decir, ¿en serio? Bueno, pero tratemos de hacerlo afuera, ¿no? ¿Viste? Otra vez ya la vi, porque esto lo hacemos, no somos SOR, servicio social. No, obviamente que no. Entonces, ¿sí? ¿Otra vez la familia? ¿En serio? ¿Pasó lo mismo? Sí, puede pasar, pero no adelante de ellos, ¿sí? Porque esto después se traslada en que en el tratamiento sea efectivo o no. Entonces, trabajar en forma interdisciplinaria creo que es la clave, apoyarnos en el equipo, en el otro, poder decir no puedo, tener en cuenta el marco normativo, conocer el hospital cuando vengan a hacer las guardias, a Pato que se animó y dice que sí, conocer el hospital, en este caso, vuelvo a insistir por este marco de que estamos haciendo, ¿no? De las capacitaciones. Poder preguntar,
Y siempre acuérdense que hay un marco normativo que es informar, denunciar, solicitar intervención. No se olviden de eso. Ante la duda hay que hacerlo. Una mamá embarazada que pasó justamente ahora, estaba internada, se fue. Con un embarazo de riesgo, la placenta extendida, se fue. ¿Qué hago? Y sí, hay que avisar local. Y hay que avisar porque ese niño está en riesgo. Entonces hay que avisar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, Pip. Judy. Sí, lo dije. ¿Algo más? ¿Otra pregunta? ¿Fue tan claro? No, ustedes sabían, fue al revés. ¿Listo?